Una vez más aquí en el podcast Corazón Llenito, te doy la bienvenida. Te cuento que estuve un poquito desaparecida un par de semanas porque estuvimos con un proyecto hermoso con mi amiga Yasn Recabal. Seguramente ya las has escuchado acá en este podcast. Si es la primera vez que estás acá, te recomiendo que vayas a los otros episodios y escuches. Tenemos ahí entrevistas bastante interesantes y nutritivas. Y bueno, hicimos un retiro de mujeres que fue hermoso. No me cabe duda que las que estuvieron ahí están escuchando en este momento y, y fue un momento donde nos cambió la vida a todas, incluso a mí. Por eso decidí tomarme este descanso un par de semanas para reformular, para integrar. Hacer una pausa a veces es necesaria. Así que nada, aquí estoy de vuelta, más feliz que nunca, más grande me siento que soy otra versión de mí misma. Y seguramente lo vas a notar también en este episodio y en los que siguen. Y hoy te quiero hablar de algo que es súper importante para mí. Bueno, yo siento que digo esto en todos los episodios, pero que es que de verdad todo lo que hablo acá es súper importante para mí. Y son cosas que yo vivo en mi día a día. Todo lo que yo te hablo en este podcast, para que lo tengas en tu conciencia y lo consideres, son vivencias. Es la forma que yo tengo de vivir mi vida, en la que voy cuestionándome, en la que voy avanzando y teniendo una vida cada día más coherente, más atrevida, más feliz, más en paz. Así que eso, sin más que decir, te comento que hoy quiero hablar de las palabras. Bueno, ya tienes que haberlo visto claramente en el título de este podcast. El poder de las palabras. Y te cuento una pequeñita historia. El otro día conocí a alguien. Yo ya venía pensando en este podcast, pero esto me lo mostró muy claramente. Conocí a una persona, X, el fin de semana, y estábamos teniendo una conversación. Estábamos hablando sobre las relaciones y la libertad. Dos conceptos que yo sé que a todos nos... No sé si aqueja es la palabra, pero nos llama la atención o podemos tener distintas opiniones. Y me di cuenta que mientras estábamos hablando de esto, yo sentía que no podía hacerme entender. Que estábamos hablando de los mismos conceptos, pero nuestras percepciones eran tan diferentes que era como si estuviéramos hablando distintos idiomas. Y me dediqué a escuchar, me dediqué a entender, a decir también mi punto de vista, sin entrar mucho en profundidad. Pero a lo que quiero ir con esto no es si alguien tiene razón o no, qué concepto está correcto o no. No era ese el punto. Lo que sentí en ese momento fue una toma de conciencia de cómo yo he ido resignificando las palabras en mi camino. Y lo importante que ha sido eso para poder entenderme y poder entender el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo hablo de libertad, a lo mejor tú me puedes decir, mira, para mí la libertad es tener tiempo, tener dinero. Para mí la libertad es viajar, por ejemplo. Pueden haber muchos conceptos que tengan relación con esto. Pero si tú me preguntas a mí qué es la libertad, para mí la libertad tiene que ver con coherencia, con ser fiel a mí misma, con hablar desde mi verdad, con ser coherente con mi intuición, con saber qué estoy eligiendo, por ejemplo. Entonces, independiente de que podamos hablar, siento que lo de la libertad va para otro episodio, pero el concepto
es muy amplio. El concepto de libertad que yo tengo hoy al que tenía hace unos años es completamente diferente y sigue cambiando porque yo estoy cambiando. Y me hizo pensar todo esto en todas las veces que he tenido que cuestionarme y la importancia de cuestionarse. Las palabras, los significados que le damos a las palabras. Y empecé a deshilachar esto. ¿Qué son las palabras? Porque si yo te digo una palabra en otro idioma, a lo mejor que tú no hablas, o si alguien me dice una palabra en otro idioma que yo no hablo, no voy a entender y no va a tener ningún significado para mí. Entonces, ¿la palabra es la que tiene el significado? ¿O soy yo quien le da el significado a la palabra? La palabra es palabra. Los códigos y las frecuencias que se transmiten en estas palabras es el significado que yo concebí de esa palabra, el que me enseñaron, el que por mis creencias las tengo arraigadas, porque vivo en una sociedad donde vaso significa tal cosa, ¿cierto? Las palabras son acuerdos finalmente que tenemos para poder comunicarnos, pero emiten frecuencias, son frecuencias y códigos que nuestra mente, el filtro de nuestra mente, les da un significado para nosotros. Y aquí hay un libro que te quiero recomendar al 100% que habla también de un poco de las palabras, que es Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, un autor increíble. Les recomiendo todos los libros de ese hombre porque se pasa. Pero bueno, uno de los libros que me marcó mucho hace muchos años, como de los primeros libros que empecé a leer, o sea, que leí cuando empecé a leer, fue hace, no sé, unos 6 años yo creo. Y me marcó mucho porque son 4 acuerdos de vida y uno hace alusión a las palabras y dice: sé impecable con tus palabras. Las palabras nos pueden incluso dar libertad o sentenciarnos. ¿Cuántas veces no te ha pasado que has dicho algo y dices: pero ¿por qué cresta dije eso? ¿Por qué dije eso? Yo no quería decir eso. O esto viene de algo que no me gusta. O ¿por qué estoy hablando esto? Y te cuestionas, ¿cierto? Al menos a mí me ha pasado. Y el ser impecable con tus palabras nos lleva a otra cosa que, al menos desde mi perspectiva, me ha ayudado mucho, que es saber escuchar. Las palabras, como dice el cabalismo, son instrumentos de Dios. Independiente de la creencia que tengas, puede ser de Dios, del universo, del campo cuántico, tú puedes ponerle el nombre que quieras. Son instrumentos, son frecuencias. Y aprender a escuchar qué palabras decimos y qué palabras nos dicen nos lleva a cuestionarnos. Las palabras son muy, muy poderosas. Las palabras son la manifestación de nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos es de donde vienen la creación de nosotros mismos en este mundo. Entonces, sin desviarme tanto del tema, quiero que sea bien acotado. La importancia de las palabras es enorme. Y no solamente las palabras que dices, sino las que te dices a ti mismo, a ti misma, en tu mente. ¿Alguna vez has cuestionado tu diálogo interno? ¿Te has dado cuenta cómo te hablas? ¿Qué es lo primero que te dices cuando despiertas? ¿Qué es lo último que dices cuando te acuestas? ¿Cómo eso determina tu día? Y cómo tus días determinan tus semanas y tus meses y tus años y tu vida. Cómo las palabras pueden ser tan poderosas que pueden construir nuestra realidad. Y acá te quiero invitar
a que el resto de los días puedas escuchar tus palabras. Escucha esos códigos que tienes en tu mente. Escucha, incluso puedes hacer un ejercicio, esto también lo he hecho y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Tomar una palabra y cuestionarte. ¿Qué es para ti esa palabra? Por ejemplo, libertad, algunos conceptos, relaciones, amigos, mamá, papá, hijos, trabajo, dinero, etc. ¿Qué significa eso para ti? Cuestiónate. U otras palabras como emociones también. Amor, odio, miedo. ¿Qué pasa en tu cuerpo? Cuestionarse es la puerta de entrada para cambiar nuestra realidad. Escuchar las palabras que emites y que te hablas te va a permitir cuestionarte y cambiar tu realidad. Y puedes darle un nuevo significado a cualquier palabra que tú quieras, a cualquier concepto, y vivir desde esa realidad. Y por hoy dejo este episodio hasta acá. Si te gustó lo que escuchaste, te invito a compartir con tus amigos en tus redes sociales. Eso significaría mucho para mí. Te envío un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.